Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Hijos de las Estrellas. En el vídeo de hoy vamos a hablar del famoso libro clasificado de la agencia de 3 letras americana sobre el cambio de polos y la verdadera historia de Adán y Eva. Durante mucho tiempo se supuso que la historia de Adán y Eva del autor estadounidense Chan Thomas, publicada en 1966, estaba clasificada por la agencia de 3 letras estadounidense. Thomas escribe un cambio de polos geológicos que debería haber llevado a que no quedara prácticamente nada en la Tierra, en la década de 1990. Después de más de 50 años, el trabajo es catalogado como pseudociencia. Sin embargo, la pregunta sigue siendo: ¿dónde se separan la verdad y la mentira? En 1966, el ex ingeniero de McDonnell Douglas, Chan Thomas, publicó The Adam and Eve Story, en español, la historia de Adán y Eva. Que por cierto, Chan Thomas es un seudónimo. El verdadero nombre es Chauncey, que es el que le da poder a Thomas. Nació en 1920 en el estado estadounidense de Missouri y nos dejó en 1998. Thomas escribió varios otros libros sobre este tema y también sobre ovnis. Según un informe del Daily Mail, Thomas incluso formó parte de un equipo en una campaña aeroespacial que trabajó en estrecha colaboración con la Fuerza Aérea de Estados Unidos e investigó los ovnis. Thomas también trabajó con Robert Wood, quien más tarde se convirtió en un destacado experto en la organización OVNI MUFON. En un artículo publicado en 2007, Wood nombra a Thomas como un investigador clave de ovnis que afirma estar en contacto con extraterrestres. Cuánto de lo que se ha dicho es cierto es más que cuestionable, especialmente a la luz del hecho de que el tema ovni se comercializó como una broma en ese momento, incluso por científicos reconocidos. Pero sobre otro tema, Chan Thomas, en su obra La historia de Adán y Eva, escribe que la Tierra ha sido azotada varias veces en su historia por algún tipo de desastre natural, que no dejó prácticamente ninguna civilización, y también escribe que actualmente somos la 6ª civilización avanzada en la Tierra. No sabemos nada sobre esas civilizaciones, o casi nada, porque vivieron en continentes desaparecidos hace mucho tiempo. Estos fueron los supercontinentes Pangea, Gondwana, Panotia, Rodinia, Columbia, Atlántica, Ártica, Kennerland, Ur y Valvara, que fueron desgarrados por un cambio en la corteza terrestre como resultado del cambio de polos geológicos. Charles Hapgood, en su libro de 1958, The Earth Shifting Crust, del que Albert Einstein escribió el prólogo, sugiere que la acumulación de hielo en los polos norte y sur fue la responsable del cambio. Albert Einstein escribió: en las regiones polares el hielo se deposita continuamente y no se distribuye simétricamente alrededor del polo. La rotación de la Tierra actúa sobre estas masas asimétricas depositadas, creando un momento centrífugo que se transmite a la rígida corteza terrestre. El impulso centrífugo, cada vez mayor, así generado, cuando alcanza cierto punto, hace que la corteza terrestre se mueva sobre el resto del cuerpo terrestre, desplazando las regiones polares hacia el ecuador. Sin embargo, Einstein pronto comenzó a dudar si la teoría de Hapgood era correcta, porque la cantidad de hielo en los polos no podía ser suficiente para desencadenar un cambio tan grande. Thomas teorizó de manera bastante diferente. Asumió que el detonante de un cambio de polos geológicos se encontraría en el interior de la Tierra. Una vez cada pocos milenios, la materia neutra escapa del núcleo interno
de 1.385 kilómetros de radio hacia el núcleo externo fundido de 20.000 kilómetros de espesor. Y literalmente lo que sucedería sería un petardo nuclear dentro de la Tierra. Eso haría la capa de alta energía del núcleo exterior que no quedará la estructura eléctrica y magnética, tanto en el núcleo exterior fundido como en la capa fundida exterior de 90 kilómetros de ancho. Con el tiempo, los casquetes de hielo pueden tirar de la capa de la Tierra alrededor del interior, con las capas planas y fundidas, lubricando completamente la capa. Sin embargo, Thomas nunca presentó una sola prueba de su teoría. Hapgood ha sugerido que un cambio de polos de entre 15 y 40 grados ocurrió alrededor del 1960 a.C. o hace unos 11.600 años. En el mapa de Piri Reis de 1513 es algo que ha desconcertado a los científicos durante cientos de años. En este mapa se muestra la Antártida, que según los conocimientos actuales no se descubrió hasta 1820. Reis afirmó haber utilizado un mapa de Cristóbal Colón como fuente. También entregó 10 mapas árabes y 4 indios de fuentes portuguesas. Si Hapgood tuviera razón en su teoría y el eje de la Tierra se hubiera desplazado 15 grados, desde la perspectiva actual, la Antártida no habría estado completamente cubierta de hielo. El hecho es que la teoría del cambio de polos y la edad de hielo es controvertida incluso en la ciencia convencional, pero sigue siendo contradictoria. En su folleto de 57 páginas, Thomas afirma que ocurrirá un cambio de polos geológicos en cuestión de días, eclipsando incluso a los clásicos más oscuros de Hollywood. El autor escribe que durante el cambio de polos, el aire, el agua y la tierra giran mucho más rápido de lo normal y luego se detienen repentinamente, causando que la subcapa de la Tierra se rompa y creando posteriormente una pared de agua, lodo y escombros que ruedan por la Tierra desde continente a velocidades del sonido. Debido a la ausencia de la rotación de la Tierra, parte de la Tierra estaría congelada, debido a la falta de radiación solar con una caída de temperatura de menos 180 grados en algunos casos, mientras que en el otro lado sería solo un poco más cálido, a menos 80 grados, según nuestra percepción de la temperatura. El Sáhara de hoy migraría al Polo Norte, formando continentes a lo largo del Océano Pacífico hasta el Polo Sur y las nuevas regiones polares, mientras que Groenlandia y la Antártida, comenzando a rotar ecuatorialmente, volverían a tener una verde vegetación tropical. Ciudades como Nueva York, Los Ángeles y San Francisco estarían cubiertas de barro. Los arqueólogos de la séptima civilización, que con el tiempo emergería de los pocos que quedarían, estarían excavando los restos de las metrópolis en quizás 100 años. Thomas vio que este proceso llegaba a la Tierra ya en la década de 1990. Eso significaría que el cambio de polos geográficos tiene más de 20 años de retraso, pero la probabilidad de que esto ocurra es cero, según los científicos. Entonces, ¿es pura palabrería? Muy posible. Pero lo que sí sabemos por la historia es que efectivamente hubo una inundación en la antigüedad, que las culturas antiguas describieron con precisión en sus escritos. El diluvio de Noé. Las mayas escriben sobre el diluvio de Huracán, los hawaianos sobre el diluvio de Nunu, los sumerios sobre el diluvio de Gigamés y también los nativos americanos hablan de un diluvio que limpió toda la tierra, con lo que las civilizaciones posteriores pudieron empezar algo nuevo. Chan Thomas teoriza que la última gran inundación fue hace 6.500 años, en la década de 1960. Cuando Thomas escribió el libro, había poca evidencia de una gran inundación. Hace solo unos años, los arqueólogos pudieron presentar evidencia de la gran inundación de Gunju, en China, que se dice que duró 2 generaciones. Las fuentes mitológicas e históricas suponen el tercer milenio antes de Cristo, o alrededor del 2300-2200 antes de Cristo, durante el reinado del emperador Yao. Es posible que la inundación de Gunju fuera incluso parte de una inundación
en todos los lugares que ahora sabemos que realmente sucedió, tal vez incluso varias veces en la historia de la Tierra. Los arqueólogos convencionales creen que la primera civilización pudo haberse originado en Mesopotamia hace unos 6500 años, pero existe una probabilidad muy alta de que hubo otras antes de esa, de las cuales no sabemos casi nada hasta el día de hoy. Platón afirmó que la Atlántida era la civilización más avanzada de la Tierra hasta que fue completamente destruida por algo muy grande, aunque la Atlántida sigue siendo un mito hoy en día, lo que no impide que los investigadores busquen el paraíso perdido en todo el mundo. El Ojo del Sáhara, de Mauritania, en el Sáhara Occidental, podría ser el lugar, según muchos investigadores, de la Atlántida. Los científicos teorizan que el ojo comenzó a formarse hace más de 100 millones de años, cuando casi todo el continente de la Tierra estaba unido en un solo continente. Además de la Atlántida, los continentes míticos de Lemuria y Mu también fueron afectados por ese cambio de polos geológicos y solo los consideramos mitos porque simplemente no podemos o ni siquiera queremos imaginar una catástrofe de esa magnitud. Las espeluznantes cabezas de Moai en la isla de Pascua brindan a los científicos evidencia concluyente de que una vez en la historia de la Tierra hubo una gran inundación. Excavaciones recientes han demostrado que las cabezas gigantes también incluyen un cuerpo enterrado a unos 4 metros de profundidad en el suelo. Es difícil incluso para los científicos juzgar cuán alta es la probabilidad de que un cambio de polo geológico sea inminente en un futuro previsible. Que Chant Thomas no era ni un geólogo ni un investigador serio, pero esto se puede suponer porque el contenido de sus libros es principalmente simplemente mezclando teorías de otros investigadores y autores y no pudo proporcionar ninguna evidencia para ninguna teoría establecida en sus libros. El fundador de Space Weather News, Ben Davison, también está convencido de que los cambios de polos geológicos de 90 grados han ocurrido varias veces en la historia. De hecho, él cree que las agencias del gobierno de Estados Unidos lo han sabido y han guardado silencio desde 1948. En las últimas décadas se han publicado varios libros sobre el tema. Entre otras cosas, el autor e investigador estadounidense John White asume en una edición ampliada de su obra Cambio de polos, en un epílogo adjunto, que es muy poco probable que haya un cambio de polos geológicos, al menos en un futuro previsible. Sin embargo, White, como muchos científicos, cree que la Tierra está al borde de un cambio de polos magnéticos. Ya se pueden sentir los primeros efectos. El Aeropuerto Internacional de Tampa se vio obligado a cerrar su pista principal en enero de 2019 para cambiar las marcas a lo largo de la pista. Según un estudio de 2005, la Tierra se ha liberado de su estructura ordenada de 2 polos fijos, lo que significa que estamos en una fase temporal de inversión de polaridad, en la que incluso son posibles múltiples polos antes de que finalmente se produzca el cambio de polos y la Tierra vuelva al estado dipolar. Esto ha sucedido 181 veces en la historia de la Tierra, la última hace 42.000 años. Los científicos no están de acuerdo sobre la frecuencia con la que ocurre este proceso. Algunos sugieren que esto sucede cada 100.000 años. Los geólogos dicen que 200.000 años. Ben Davison, que no es un científico reconocido, espera que el cambio de polo magnético tarde al menos 10 años. La conclusión de la historia es que la historia de Adán y Eva fue literalmente volada. A menudo se afirma que el trabajo contiene 284 páginas, de las cuales la agencia de 3 letras solo publicó 57. Eso tampoco es cierto. Una mirada más cercana a la tabla de contenido revela que la conclusión ya se puede encontrar en la página 45. Muchos críticos han afirmado que la agencia de 3 letras está reteniendo partes importantes porque faltan páginas, pero el hecho es que las páginas opuestas están en blanco. Y lo que es más importante, nunca hubo una clasificación de toda la obra. Lo que se clasificó fue un memorando interno que contenía una lista de compras y un artículo doblado de la revista People. Lo que fue tan interesante de esto para la agencia de 3 letras puede explicarse por el hecho de que Thomas trabajaba en McDonnell Douglas en el momento de la publicación
y se decía que había trabajado en ovnis y tecnología antigravedad. La clasificación no tenía nada que ver con el contenido del libro. Los documentos clasificados pueden haber sido solo parte de una historia de fondo sobre Thomas. Como veis, basándonos en ese libro de Thomas, pues llevamos un retraso de unos 20 años en ese supuesto cambio de polos que parece que se está, digamos, produciendo. Vale, sabemos todos que el polo norte magnético no está en su sitio, se está desplazando hacia Siberia. E incluso, como hemos visto, que hay múltiples polos nortemagnéticos. Será el preludio de ese cambio, de 90 grados, donde, bueno, la Antártida estaría en la zona ecuatorial y lo que sería el Sáhara estaría en la zona ártica. Y evidentemente con todo lo que sucedería en ese cambio. Ahora, que lo pueda haber de menos grados, de 10 grados, 15 grados, pues puede ser que fuera la anterior, y de ahí viene que la Antártida, o parte de la Antártida, estuviera verde. Y hubiera otros continentes sin estar ahora como están, supuestamente, como dicen, bajo el agua. Entonces, en referencia a este libro de este señor, como hemos visto en la reseña final, como estaba ahí enrollado con McDonnell Douglas y el tema de los ovnis, por esa época, probablemente estarían trabajando en algún tipo de prototipo o algo así, y la agencia de 3 letras, evidentemente, a lo mejor si vio algo ahí que se pudiera sugerir que a través de cierta tecnología en la que estos señores estaban trabajando podrían dilucidar ese cambio de polos, pues llegaron estos y ya sabéis cómo funcionan. Confiscado. Porque si no, no tiene sentido. Si no, dejarías el libro entero. Vale. No tiene más. Entonces, bueno, siempre que andan estos metidos en cualquier fregado es porque siempre hay algo de verdad. Ya lo sabéis, ¿no? Siempre hacen lo mismo, que es ocultar, en este caso, la verdad. Recordaros, todos los días estamos en directo en Twitch, analizando las noticias del día. Os dejaré el enlace en la descripción del directo. Nos podéis seguir allí, es gratis, no cuesta nada. Y allí vemos todo lo que no se puede ver aquí, porque ya sabéis que no nos dejan y ya sabéis que a partir de ahora van a apretar más todavía. Así que no sé en esta plataforma cuántos quedaremos ya. Así que, lo dicho, doy por finalizado este vídeo y nos vemos en el próximo. Chao, chao.